El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con la gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escúchenle. Cuando sonó la voz encontraron a Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo de Cuaresma y hoy la iglesia nos presenta la transfiguración de Jesús. En la primera lectura hemos visto que Dios le da a Abraham una certeza, una promesa. Ahora Abraham no tenía hijos, pero el Señor lo pone a mirar las estrellas y le asegura: tan numerosas como las estrellas será tu descendencia. Hoy vemos a Jesús solo, que va a su pasión. Estamos preparándonos para ir a la Pascua de Jesús. Y hoy vemos que Jesús habla con Moisés y con Elías de lo que va a aparecer en Jerusalén. Es como si Dios nos dijera: eso que aconteció en Jesús es algo que ha sido asumido con certeza y con esperanza. Dios le será fiel a Jesús. Jesús saldrá adelante. Esta transfiguración prepara a los discípulos para la pasión. Moisés y Elías representan las cúspides del Antiguo Testamento. Moisés, el que dio la ley; Elías, el mayor de los profetas; Moisés, el gran legislador; Elías, el hombre que recibió una misión de Dios para mantener fiel a Israel a las enseñanzas del Señor. Ambos tuvieron que enfrentar lo limitado, lo difícil. Moisés, el desierto, el camino que nunca acaba; y Elías, perseguido, tuvo que esconderse en una cueva para no ser asesinado. Parecía que todo estaba perdido, pero ellos se entregaron a su misión y Dios los acompañó. Así también llegará el momento en que todo parezca perdido para Jesús, y sin embargo Él será fiel a su misión y nos invita a nosotros a ser fiel a la nuestra. Fíjense los elementos que hay en esta lectura del Evangelio de hoy, muchos elementos que colocan a Jesús como si fuera un nuevo Moisés. Lo vemos subiendo al monte, lo vemos en un encuentro personal con Dios. Jesús vive todo esto en la oración. El miércoles de ceniza, la iglesia nos recordaba que la manera de reavivar nuestro bautismo es orar, entrar en la oración. Ahora en Cuaresma sería muy bueno que cada uno de nosotros redescubra el camino de la amistad y la oración con Dios, para escuchar sus caminos, para ver a qué nos está invitando. No hay que asustarse de la debilidad. Jesús queda transformado, su rostro se ilumina, sus vestiduras quedan llenas de luz. Así también nosotros. Al entrar en la oración, nuestras limitaciones se transforman y nos damos cuenta que la vida en felicidad tiene un precio a pagar. Jesús nos confirma, como Dios confirmó a Abraham enseñándole las estrellas, ahora el Padre nos confirma a nosotros enseñándonos a Jesús transfigurado. Esa transfiguración recoge los grandes momentos de la vida cristiana. Tarde o temprano, todos nosotros tendremos que subir penosamente la montaña de la decisión que hay que tomar. Y la tomaremos, en segundo lugar, gracias al encuentro personal con Dios, a la oración, que nos permite mirar de otra manera lo difícil de la vida. Tercero, en ese encuentro aceptaremos nuestra vocación más profunda
a qué nos llama el Padre, a qué tarea, a qué destino, a qué trabajo nos llama el Padre. Y finalmente nosotros también regresaremos de la montaña al llano de la vida con Jesús para vivir nuestra vocación paso a paso. Como bajaron también aquellos discípulos. Pedro tal vez pensaba que se iban a quedar, se sentían cómodos, se sentían contentos. Dice Pedro, hagamos 3 tiendas. Ni siquiera pensaba en él, de lo bien que se sentía. Pero con Jesús hay que bajar al llano de la vida. Tarde o temprano tenemos que enfrentar lo difícil que nos toca, el paso decisivo que tenemos que dar. Pidamos en la oración que el Padre nos fortalezca como fortaleció a Jesús. Contemplemos la gloria de Jesús. Vale la pena seguir a este hombre al que vemos ahora solo, pero transfigurado. Vale la pena seguir a este Jesús que asume nuestra debilidad para ayudarnos a caminar. ¿Qué es lo que nos pide el Padre? Escuchar. Este es mi hijo, escúchenlo. Este es mi hijo, háganle caso. Ese es el gran fruto de la oración. Escuchar, hacerle caso a lo que el Señor nos va proponiendo en la vida. Este momento de la Cuaresma nos ayuda a entender que vale la pena adentrarnos por estos caminos difíciles, porque el Padre nos confirma en este Jesús luminoso, transfigurado, a quien apoyan Moisés y Elías, pero sobre todo a quien el Padre apoya. Antes veíamos la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, y ahora vemos la confesión del Padre. Este es mi hijo, escúchenlo. Pues hermanos y hermanas, escuchémoslos para seguir viviendo esta Cuaresma que nos orienta y nos permite vivir nuestro bautismo. Así sea. Amén.